Estamos de regreso en su espacio social y seguridad social. Esta es la parte del espacio que cada semana, ¿verdad? Yo me siento regocijada, me siento sumamente feliz y orgullosa del trabajo que le traemos a ustedes, el tema que le traemos, por la calidad del invitado, que yo siempre les digo que me satisface cada semana. Y nosotros hace un momentito dejamos, antes de irnos a la pausa, el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Porque yo les digo, muchas personas se preocupan y piensan, ¿cómo se consigue empleo en República Dominicana? Bueno, pues aquí tenemos la persona que nos va a hablar hoy de ese tema. Tenemos a Liliana Rodríguez, ella es economista de profesión, pero tiene maestría en políticas públicas. También tiene más de 20 años de experiencia en finanzas y en microempresas. Nosotros le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí hoy a Liliana. Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenos días Isabel, buenos días Andrés. La verdad que un placer estar aquí, que ya después de conversar un buen rato, pues se dio esta oportunidad de poder estar y compartir. Realmente, como comentabas, es un tema que preocupa mucho, el tema del empleo. Incluso en esta semana estuve leyendo la encuesta Barómetro de 2023 y de las principales preocupaciones del dominicano está el nivel de precios, que es la primera preocupación, pero una de las tres primeras es el empleo decente, el empleo de calidad. Y qué bueno que pensaras en ustedes en traer este tema y que pudiéramos conversar brevemente para compartir Me con la gustaría, audiencia. me gustaría que iniciáramos precisamente eso. ¿Qué es un empleo de calidad? Bueno, lo primero es que cuando nosotros hablamos del tema de empleo de calidad, nosotros debemos siempre relacionarlo con la parte económica, relacionarlo con la canasta familiar. Y aquí se ha hecho análisis de cuáles son los niveles de la canasta familiar, el costo de la canasta familiar y el nivel salarial que hay acá. Todavía, si nosotros estamos hablando de canasta familiar que ronda los 30,000 pesos, como con salarios mínimos de 14,000 pesos pues puedan llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, lo primero es eso, relacionarlo con la parte económica. Pero también cuando hablamos de empleo decente, y ahí el gran tema y de calidad que ustedes también tocan es el tema del acceso al seguro. Entonces, en la República Dominicana se estima que el 58%, entre 56 y 58% del mercado laboral tiene un contrato informal. Digo que tiene un contrato informal porque puede ser que la empresa esté formalizada, legalizada, pero que el contrato que asuman con el empleado sea informal. Y esto significa que las personas están incluidas en el sistema de seguridad social, que tienen otros beneficios, como también ir cotizando en el sistema de pensiones. Más allá de eso también, pues evidentemente ofrecerle mecanismos de seguridad a las personas, o sea, de que cuando estén en su espacio de trabajo, pues se le provea de todas las herramientas necesarias para trabajar y a nivel de espacio físico, ¿no? Entonces, muchos de estos elementos, cuando lo ponemos en paralelo con empresas que están en la informalidad, pues muchos de estos criterios no cumplen. Y por eso como país debe de movernos a ir acompañando a todo este sector para que pueda proveerle ese empleo de calidad a las personas. No podemos satanizarlo todo, no podemos olvidar el lado positivo de esa generación de empleo, que aunque no sea un trabajo de calidad, que tenga ciertas condiciones de precariedad, se está generando empleo. Una de las ventajas que tiene la República Dominicana en su resiliencia es justamente la capacidad de generación de microempresas y de autoempleo, que algunas se mantienen en el tiempo, aunque en su mayoría son de corto plazo, pero cumplen con su propósito, que es de generación de empleo y de proveer de recursos, aunque sean mínimos, a las personas. Si se quedan con empleo, y eso lo he visto en todos mis años trabajando en microfinanza, cuando se quedan sin empleo, pues buscan la forma de crear una microempresa y eso le permite tener un empleo y afecta su salud mental y emocional, ¿no? Porque no se levantan en el día a día
a estar en la casa, sino que ya tiene una fuente de generación de ingresos. Y lo otro es eso, que le ofrece esa otra generación de ingresos Correcto. para las personas. Usted ha descrito una serie de factores que diferencian los empleos, la seguridad social, el seguro médico, Sí. el ingreso per cápita, o sea, por el empleo, Sí. y de ahí viene la estabilidad en el empleo, Sí. la estabilidad. La microempresa no garantiza esos elementos. Sin embargo, es el proyecto que el Estado y que toda sociedad cree es el principal impulso para reducir el desempleo. ¿Cómo va esa dicotomía? Si la justicia social va primero por el ingreso, porque la gente tenga ingreso. Si no tiene ingreso, no tiene más nada. Y entonces esas condiciones de que, aunque el empleo no sea de calidad, no hay justicia social. Sí, yo creo que eso es lo primero. La generación de ingresos es lo primero, es lo que a las personas le preocupan, por ahí debemos de comenzar. Sin ingresos no se puede estar en el camino del bienestar como país y a nivel individual, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos cuál es el propósito de las empresas, el propósito de las empresas es generar recursos, generar beneficios, generar bienestar al país económico. Ya de ahí entonces intervienen estos otros programas que puede tener el Estado, que pueden tener organizaciones de la sociedad civil para concientizar sobre estos otros elementos que debe de tener un trabajo, ¿no? Que debe contener. Eso nos debe llamar a la reflexión como país también para pensar en una modificación de la estructura, de cómo está estructurado el mercado laboral, de pensar en una reforma de la ley de seguridad social para justamente poder proveerle todos esos mecanismos, esas externalidades negativas que genera la sociedad, pues que con políticas públicas eso se pueda, y desde el Estado y con organizaciones de la sociedad civil, esto se pueda trabajar. Hay muchos elementos que ya de antemano el país dispone desde el empresa. Eso quería Liliana puntualizar, porque justamente nosotros como espacio tratamos de llevar este tipo de información a nuestros televidentes, justamente por el hecho de que si una persona no está dentro de lo que es un ingreso formal, pues no puede tener acceso a lo que son los beneficios, la protección social, que implica la seguridad social. Entonces se queda a expensa de los programas sociales que tiene el Estado. Entonces yo quiero puntualizar cuáles son las políticas públicas, la importancia que tienen esas políticas públicas en torno al empleo que debe tener un gobierno. Porque actualmente tú acabas de mencionar lo de reforma a la ley de seguridad social y justamente tú también nos mencionaste hace un momentito ese 58% que no está dentro de esos empleos formales, pero que nuestras autoridades entienden que no hay necesidad de una modificación de la ley de la seguridad social y lo que se estaba haciendo en mejoras a esa ley de seguridad social, pero sin contemplar ese 58% que no tiene acceso a esa protección social. Lo primero es que cuando nosotros sí queremos procurar estar en una zona de desarrollo en el tema del mercado laboral, podemos tomar muchas buenas prácticas a nivel internacional y querer implementarlo acá, pero no debemos olvidar el contexto cultural y cómo funciona la sociedad. Porque cuando pensamos en cómo se mueven los recursos, los medios de pago, que en su mayoría son en efectivo, que no son a través de mecanismos bancarios como cuentas de ahorro o otros medios de pago más digitales, entonces las personas también tienen menos incentivos a ir formalizándose, porque esos no son los instrumentos que le ofrecen ciertos beneficios. Entonces, hay ciertas condiciones que hay que entender de la cultura a la hora de traer también muchas de las políticas. Pero uno de los elementos que las personas pues, le preocupa, y yo cuando estaba en actividades de educación financiera, pues le pregunto a la persona, bueno, ¿ustedes cuentan con un fondo de emergencia? Me dice, ¿fondo de emergencia? No, en lo absoluto. Le digo, bueno, ¿alguno de ustedes ha quedado sin trabajo? Sí, claro, y muchos, en su mayoría, levantan la mano. Le digo, ¿qué ustedes han hecho en ese momento? Yo digo, no, utilizo la liquidación que me dan. No tengo, y si no me dan la liquidación en el momento o no me alcanza, pues me quedo sin recursos. Entonces,
ese tema del seguro de desempleo, que es una política pasiva de empleo que en otros países existe, aquí no está. Aquí hay economistas incluso que han planteado que desde hay que pensar en algún tipo de seguro de desempleo que le permita a las personas durante un tiempo, por lo menos, poder mantenerse en lo que encuentra otro trabajo. Pero este tema de encontrar trabajo, no solamente las condiciones del trabajo, ¿no? Pero encontrar uno, porque encontrar uno que te provea esa generación de ingresos ya de antemano es la prioridad. es una odisea, tanto para las empresas que buscan personas como también para las personas que buscan empleo. Entonces, cuando uno escucha las dos campanas, tú dices, pero ¿cómo va a ser? O sea, si yo escucho empresas que necesitan recursos y personas que están ávidos de encontrar trabajo, ¿cómo es que no en algún punto no coinciden en el mercado, ¿no? Entonces, hay muchas, cuando nos fijamos, como aquí en la República Dominicana se consigue trabajo. Entonces, estamos todavía en una fase muy básica, muy elemental. Porque las personas utilizan un medio, incluso que es internacional, la mayoría utiliza LinkedIn de ciertos perfiles. Hay otros que se mueven por redes. O sea, yo conozco a otra persona, te hago llegar el currículum, mira, este es el currículum de mi sobrino, este es el currículum de mi hijo, este es mi currículum, te lo hago llegar, por favor, riégalo. El otro día me resultaba jocoso traer esta anécdota, porque decía, ahora en enero, pues la gente retoma la búsqueda de empleo, y nos pareció muy gracioso. Nosotros tuvimos el otro día, nos contaron la historia de una persona que estaba yendo negocio por negocio. Ella tenía muchísimo currículum en su mano y ella fue en todo un barrio pasando negocio por negocio diciendo, yo estoy buscando trabajo, le dejo mi currículum si sería necesario. O sea, que están utilizando herramientas incluso básicas, elementales, para poder acceder al mercado laboral, porque están ávidos de tener el empleo. Entonces, hay mecanismos que ya están disponibles, que se puedan potencializar, es otro tema, que puedan haber, que se pueda aprovechar ya lo que la normativa permite, sin duda. Pero ya de antemano hay mecanismos que valen la pena difundirlos. Como por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo, ellos tienen 38 oficinas territoriales. Entonces, en esas oficinas... Son oficinas descentralizadas. Son 38, digamos que 38 sucursales del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, donde se puede ir y procurar no solamente que le puedan unir con empresas que estén buscando trabajo, pero también que puedan acceder a cursos sobre temas de formación laboral. Y me detengo en esa parte de formación laboral, que es interesante, porque compartí hace unas semanas en Los Alcarrizos, en Atonuevo, en Los Alcarrizos, con un grupo de jóvenes, niñas de entre 9 y 18 años. Y veía la diferencia entre una que había estudiado en un instituto politécnico y otras que estaban en una escuela básica. La del Instituto Politécnico había podido utilizar lo que ya había aprendido a nivel técnico y emplearse. Y los institutos politécnicos procuran que puedan haber ciertas pasantías y eso hace que también... Es una deficiencia todavía del sistema. Correcto, entonces eso... Llevamos 37 a 35 años tratando de extender los politécnicos a todo el territorio nacional. No se ha podido. Y aunque tenemos... Y es necesario, la verdad que fundamental. Si queremos cambiar el rumbo. Tema fundamental que no es que tenemos, Andrea, justamente tomando eso que tú estás diciendo, tenemos una educación ahora en las escuelas públicas en la que hasta las 4 de la tarde. Entonces, yo pienso que ¿qué pueden hacer? ¿Qué hacen los chicos en todo ese tiempo? Perder el tiempo. Sí, no hay currículum diseñado para aprovechar en técnica, ni siquiera en deportes. Pero que no tenemos que estar como politécnico a esas mismas escuelas. Los que hay que agregar. No, los politécnicos forman, como ella dice, los claro, politécnicos yo sí. estudié en un politécnico. Yo lo que digo es que no necesariamente tenemos que esperar convertir todas las escuelas en politécnicos, que podemos irle agregando acciones formativas para que los jóvenes cuando salgan pues tengan algo que exhibir para poder emplearse. Sí, por ejemplo, ese mismo tema de formación laboral se le ofrecen en los politécnicos. Exacto. Y teniendo ese espacio en los centros educativos básicos, se puede llevar acciones puntuales, por ejemplo, de formación laboral, porque ellas mismas ahí compartía con ella, y la que había participado en el Instituto Politécnico decía, yo recibí un curso
sobre formación laboral. Entonces, ya yo a la hora de buscar un trabajo, ya yo sabía que me iban a preguntar, ya yo sabía que a mí me interesaba cómo poder responder esas preguntas. Entonces, no solamente para emprender, una de las ideas puede ser para que emprendas tu propio negocio, pero también a la hora de buscar trabajo, cómo prepararte mejor y saber cuáles son tus intereses. Mira. Entonces, acciones puntuales como esa pueden seguir fortaleciendo, porque lo que pasa también ahí, termino con esta idea, que también muchas empresas buscan trabajo. Y vamos a suponer, en la región este hay mucho turismo. Entonces van a estar buscando un tipo de trabajo específico. Entonces ahí es importante que en politécnicos, como en centros educativos básicos, vayan profundizando sobre esa necesidad Sobre y esa lo vayan entrenando orientación. específicamente con Es el habilidades. problema de regionalización de la Exacto. planificación del Estado, Exacto. en términos de la educación. Y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hace como un año y medio, final de 2022, pues sacó un informe donde estaba aproximando el PIB a nivel regional, identificando las zonas, o sea, por ejemplo, en el Cibao, una zona muy agropecuaria. En el este, hay mucho turismo. En sentido general, en República Dominicana hay mucho comercio y otros servicios también en temas de salones de belleza. Entonces, relacionar esos servicios que se ofrecen en el Infotep, que puedan acudir las personas a capacitarse, a tener esos técnicos para que puedan ir insertándose en el mercado laboral y puedan ir teniendo un empleo decente y acorde también a sus intereses. Pero además de esas oficinas territoriales que ofrece el Ministerio de Trabajo, también ellos tienen una bolsa electrónica que se llama RD Trabajo. Y en esa bolsa electrónica, ahí tanto las empresas que necesitan trabajo como también las personas, los que están buscando trabajo, pueden encontrarse en ese ambiente, donde las empresas publican ciertos criterios, pues publican cuáles son sus informaciones, el nombre de la empresa, a qué se dedica, qué tipo de empleo están buscando, ciertas características que entonces los relaciona con aquellos que sí están buscando. Discriminarlo Nosotros- y ayudarlo. Correcto. Antes de... Vamos, ¿tú tenemos quieres que irte a irnos a una pausa? pausa para que pueda Bueno, Liliana le haré la pregunta hablar después. ampliamente sobre ese tipo de acciones que se están haciendo para que la gente sepa dónde buscar Claro que trabajo. sí, claro. Vamos a una pausa. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero en breve no se mueva de ahí. Continuamos en nuestro espacio Sociedad Civil. Les recuerdo que nosotros estamos conversando con Liliana Rodríguez, economista y especialista en finanzas públicas y política social. Nosotros estamos desarrollando el tema del empleo y justamente en este momento yo quisiera que Liliana nos dijera para ustedes y para nosotros, ¿cómo se busca empleo aquí en República Dominicana? ¿Cuáles son los mecanismos reales que pueden aparecer para esos jóvenes y esas personas que quieren alguna movilidad social a través del empleo? Y fuera de la necesidad de tener el empleo, ¿qué deberá tener un solicitante de empleo? ¿Qué debe tener? Bueno, lo primero para temas de trabajo, la verdad que todo depende de dónde estén ubicados y el perfil que está ubicado. Aquí en Santo Domingo confluyen otros, hay muchas plataformas en las que las empresas pues publican ofertas, dependiendo del perfil hay muchos que acceden al LinkedIn y pues buscan por esas vías, pero a nivel nacional están, como decía, estas plataformas del Ministerio de Trabajo que permite que las personas se acerquen a las oficinas del Ministerio de Trabajo y les invito a que lo realicen porque pueden, aún teniendo trabajo, puede ser que consigan otra opción que vaya más afín a lo que están trabajando o a lo que estudiaron. Funcionan esas plataformas A del mí- Ministerio de Trabajo. A mí me consta que sí, que funcionan. Las empresas, como decía, en muchas ocasiones, y me ha tocado escuchar personas que están buscando de trabajo y están desesperados porque no encuentran, no hay forma de cómo acceder a esa información. Pero así también hay muchas empresas que están necesitadas de recursos para poder trabajar y echar adelante su negocio, que no lo encuentran. O sea que eso es una forma, es una política pues justamente activa de empleo, donde pueden relacionarse tanto la oferta como la demanda de empleo, y que pueda haber ese mercado y esa bolsa. Esa modalidad disculpa que te interrumpa, he visto esa modalidad que está ocurriendo en los últimos años de gestión del actual ministro de Trabajo, que hay como una relación entre las empresas
y los empleos para entonces trabajar con la modalidad que ellos han tenido, que son las ferias de empleo. Actualmente hay como una feria de empleo en esta semana, ¿verdad? Sí, En este fin de toda la semana. semana hacen, y realmente tanto Es las toda ferias, la semana, es semanal. sí, todas las ferias de empleo, hay ferias de empleo como también la Bolsa de Trabajo, tanto las oficinas territoriales existen ya hace muchos años. Y por eso decía que bueno que se toque estos temas para que las personas lo conozcan, porque tienen muchos años, no solamente de ahora reciente, en estos últimos años, o sea, Okay. La he 1 o 2 sentido años, como muy activa, sí. pero exacto, es justamente la importancia de difundir lo que ya existe, poder sacarle provecho a lo que ya hay y reclamar también de que pueda seguir habiendo escenarios como estos. Porque así como están las oficinas territoriales que se pueden acercar directamente, también está la bolsa electrónica que pueden acceder desde su casa. La bolsa Y- electrónica, y- ¿qué consiste la bolsa electrónica? es justamente entrar, es una plataforma web donde tanto las empresas pueden publicar sus informaciones y hay unos asesores en el Ministerio de Trabajo que ve y verifica toda la información para poder entonces publicarla. Y así como también hay personas que estén solicitando, que igual verifican sus informaciones, su cédula, su currículum, para entonces vaciar esas informaciones y poder relacionar con el desarrollo detrás de esas aplicaciones, Ok. relacionar un perfil con el otro, o sea, tanto la oferta como la demanda. Pero también están esas ferias de empleo. Sé que ahora en esta semana está en Puerto Plata, sé que están en Bávaro, que tienen trabajos específicos y también aquella persona que pueda estar buscando trabajo, que diga, bueno, pero ahorita yo voy a esa feria de empleo y no está lo que yo necesito. O sea, de antemano se publica cuáles son los perfiles que se van a estar reclutando o buscando en esas ferias de empleo. O sea, que de repente, bueno, ese no es el perfil con el que yo cumplo, entonces, bueno, me voy a trasladar a esa feria de empleo presencial porque no cumple con mi No perfil, cumple, exacto. no voy a encontrar alguna empresa que esté interesada en mí porque no voy a cumplir con los requisitos. En la feria de empleo publican el perfil, pero en esas bolsas electrónicas que tocas de mencionar, pues la persona envía en su currículum y ahí ellos determinan el perfil. Es decir, acabas de decir, ¿verdad? Si publican el perfil y no correspondo a ese perfil, pues no hago nada con ir a la feria. Pero sí, en la bolsa electrónica puedo enviar mi currículum. Sí, ellos envían las informaciones, ahí lo que hay que, tanto en la oficina territorial como en la bolsa, RD Trabaja, así es que se llama, y lo pueden entrar en el Ok. Ministerio de Trabajo para buscarlo. Lo que necesitan es el currículum y la cédula, básicamente. Pero ya desde que entran a esa bolsa de trabajo, ya ven los perfiles, las descripciones de los perfiles que están buscando. O sea que si ven alguno, aunque la empresa pueda estar, el nombre puede estar oculto, pero ya ven algunos trabajos que estén buscando y que pueden entonces solicitar en esa empresa. Fuera de lo que el Ministerio de Trabajo, hay esos intermediarios de empleo privado Sí, sí, y también que creo que hay Intermediario del instituciones, empleo privado. sí, hay instituciones también sin fines de lucro también que se dedican. Sí. Sí, son intermediarios de empleo porque eso es lo que hace el Ministerio de Así es, Trabajo, correcto. ser un Intermediación laboral. intermediario. Sí, así es. Así es que se llama, en temas de políticas activas de empleo, se habla de intermediación laboral, porque justamente es un intermediario entre la Sí, oferta y entre la la demanda. Entonces, a nivel, en países desarrollados, hay intermediarios privados, pero también hay intermediarios públicos, que no le implica ningún costo, ni a la empresa, ni a la persona, porque esas son empresas que están siendo gestionadas para poder corregir esas necesidades que hay en el mercado, esas externalidades, y entonces se los pone en contacto. Pero hay intermediarios privados que igual lo que se hace se paga Sí, por que hacer aquí- esa intermediación. Que aquí, Sería... con el tema de las agencias de empleo, Sí. es que son más conocidas que Sí, esos es correcto. intermediarios privados. Y esas agencias de empleo, esos intermediarios también ofrecen otros tipos de cursos. Y por eso es que la importancia de hacer formación laboral, Ok. entrenamiento, de enseñarle cómo responder preguntas en los trabajos, porque algunas veces las personas cumplen con el requisito y tienen las condiciones, pero si no ofrecen una buena entrevista puede ser que todo se le caiga. Entonces, de ahí la importancia de no solamente ofrecer la plataforma, sino acompañarlo. Por eso la importancia también del Infotep, pero también aquel que no quiera insertarse en el mercado laboral como un empleado o que quiera emprender, también que sepa dónde pueden acudir para poder tener ese apoyo, desde entidades financieras privadas como también hay públicas. Entonces, todo ese mecanismo hay que difundirlo ampliamente para que las personas puedan tener su tranquilidad familiar,
de salud emocional, de salud mental, puedan satisfacer también sus necesidades, y todo esto también va muy de la mano con el tema de la seguridad ciudadana también, porque aquella persona que no La consigue estabilidad empleo, familiar. claro, y mira, es muy triste, puede sonar simple el ejemplo que voy a poner, pero yo he estado en encuentros donde hay personas que me dicen, bueno, también hay que pensar en aquella persona, aquella familia que están desesperados buscando trabajo, que la persistencia fuera del mercado laboral Sí, ya es tan, no, tan esa amplia, que tiene realmente. más de 6 meses, de 6 a 12 meses buscando trabajo y no, está desesperado, necesita mantener su familia, necesita comprar leche, pues mire, no digo yo que pueda pensar en ¿Qué hacer, en pueda cometer cualquier hacer? delito. Hay personas que duran años buscando Además, la trabajo. desilusión de haberse preparado, Así es. llegado a la edad productiva. Eso también. Es un buen mira. tema la desilusión, no sé si va a comentar Problemas algo. psicológicos, Pero problemas psiquiátricos. aprovechar en eso también, porque podemos pensar también en trabajos básicos, o sea, de perfiles que son quizás más técnicos, de que están comenzando con la parte más operativa. Pero también hay otro tipo de perfil que es más formado, que tienen maestría o que fueron a estudiar fuera. Y como pues comentábamos fuera del aire, también está ese tema de que hay empresas aquí incluso que ya se preocupan porque no consiguen el perfil, o por poner algunos ejemplos, o en gestión de riesgo, o en tema de ciberseguridad, o en tema de desarrollo de software. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que al no recibir una remuneración adecuada a su formación, están prefiriendo irse a Estados Unidos, que le pagan 4 veces más lo que le pagan acá. Y mayor Entonces, seguridad. tienen también otros servicios Mucho también, más beneficios. nacional, más beneficios. Entonces, ahí entonces como país no estamos pensando en el futuro, de que esos recursos están emigrando, que nosotros lo estamos formando y en lugar de retenerlo, lo estamos perdiendo. Yo le estaba haciendo una historia de un grupo de jóvenes graduados en todos los Estados Unidos, que el Estado les financió sus estudios. Pero cuando llegan aquí se encuentran con ese contraste de que están muy preparados, jóvenes, muy entusiastas. Al final le pagan una chilata que una secretaria, cualquiera amiga del incumbente, gana 2 veces lo que gana ese técnico, ese profesional. Entonces, yo le decía que viví una experiencia de que la mayoría de esa gente quiere irse otra vez para Estados Unidos. Sí. 4 de ellos renunciaron de sus trabajos. Sí, ahí lo Y que... 4 ganan una miseria. Sé que tenemos que hacer, pero sí terminar con eso, de decir que realmente como empresas todos los recursos son necesarios, todos los perfiles son necesarios para que funcione, pero hay una diferencia siempre, y por eso la importancia de seguir formándose y educándose, porque uno en los trabajos puede ofrecer tiempo, o puede ofrecer tiempo y conocimiento. Entonces, en caso que usted pues justamente menciona, una inversión para formarse y para educarse. Entonces, esa inversión hay que también retornarla. Interesante el tema, ¿no? Y se nos quedó esa parte de esa formación laboral que tan exigente hoy en día para conseguir un empleo, Eso se tal como resuelve ustedes están con diciendo. Que habla Con muy muchísimo bien, gusto. se expresa muy bien y expresa un dominio Tiene una cabal capacidad de del manejo tema. de la información. Mucho gusto. Excelente. Yo dándole las gracias a Liliana y a usted por haber estado en el día de hoy ahí. Tenemos que despedir el espacio hasta el próximo viernes. Pero ustedes saben que el lunes ustedes van a estar con Andrés Mato y el doctor Acrópolis con Periodismo y Salud. Nosotros nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes.